Niels Ehrlich escribió el libro que tengo aquí, que se intitula Darwin, el descubrimiento del árbol de la vida. Este libro no es mío, me lo ha prestado mi amigo Álvaro Chan, quien tiene un blog muy interesante llamado El sello indeleble de nuestro origen. En este libro, Eldredge, en la página 11, se manifiesta de la siguiente manera. Aún hoy se sigue escuchando que la evolución es solo una teoría. Tenemos que decir que todas las grandes conclusiones de la ciencia son teorías. La mecánica cuántica, la gravitación, la tectónica de placas, la relatividad especial, la naturaleza de la luz, etc. Las teorías se ponen a prueba infinidad de veces y son aceptadas por la ciencia, con la condición de que en cualquier momento puede surgir una formulación alternativa que se ajuste un poco mejor a las observaciones. Más adelante sigue. Y respecto de la evolución, digamos que la evidencia de que la vida ha evolucionado es tan abrumadora que ningún biólogo serio posterior a Darwin la ha puesto en duda. La evolución está tan consolidada como la idea de que la Tierra es un esferoide que gira sobre su eje y se traslada alrededor del Sol. No obstante, la relación entre los objetos del sistema solar también es una teoría, y nadie osaría decir que es solo una teoría. Entonces, la pregunta se va volviendo harto evidente, y es, ¿qué cosa es una teoría? El filósofo argentino Mario Bunge ha dicho lo siguiente: una teoría es un sistema hipotético deductivo. A su vez, un sistema hipotético deductivo es un conjunto de proposiciones, cada una de las cuales es o bien una hipótesis inicial o axioma, o bien una consecuencia deductiva inmediata o remota de uno o más axiomas. En el caso que nos ocupa, podríamos decir que un principio axiomático de la evolución es que las especies no se mantienen estables, sino que evolucionan. Una deducción de ese primer axioma sería que los seres humanos, en cuanto a especies, tampoco se mantienen estables. Y ya pues una tercera deducción sería que los Homo sapiens tenemos una especie antecesora, ¿no? Que bueno, que todos sabemos que es el Homo heidelbergensis, que a la vez también fue antecesor del Neandertal. Jean Piaget, en su libro Epistemología de las Ciencias Humanas, antologó un artículo de Pierre Greco. En este artículo, Pierre Greco escribió a propósito de las teorías. Los modelos así constituidos poseen, pues, una doble función. Una función heurística, sin duda la más importante, la cual es engendrar deductivamente nuevas hipótesis y salir en busca de hechos nuevos para verificarlas, ya que la tarea de la ciencia finca no en contemplar, sino en interrogar lo real. Y una función explicativa, por la cohesión misma que el sistema establece y que requiere, además, el permanente control de la verificación experimental. A propósito de la función explicativa, podríamos decir que la evolución opera a través del mecanismo de la selección natural. Y a su vez, ¿no?, la selección natural actúa sobre las mutaciones de los organismos que favorecen la supervivencia y por lo tanto la descendencia. En otras palabras, la selección natural se encarga de que aquellos organismos que cuentan con mutaciones que favorecen la adaptación tengan más probabilidades de sobrevivir y por lo tanto más probabilidades de descender. Las mutaciones, por su parte, son errores de copia, por decirlo de alguna manera, durante la duplicación de cromosomas
en la división celular. Este es el motivo por el cual no somos idénticos a la mezcla entre nuestros padres. O sea, mutamos de alguna manera. Esa mutación es azarosa, ¿no? Sobre ella se activa la selección natural. Por supuesto que la presión selectiva aumenta muchísimo según diversas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay aislamiento geográfico, para que haya aislamiento geográfico, generalmente debe haber alguna cadena montañosa, alguna isla, y bueno, el aislamiento reproductivo con mayor razón, ¿no? El aislamiento geográfico asegura a su vez el aislamiento reproductivo, aunque a veces hay aislamiento reproductivo sin que haya geográfico. También la extinción de alguna especie o cambios radicales en las condiciones climáticas, ¿no? Aumentan la presión selectiva. Ahora, hay otras ideas de la evolución que también han quedado desechadas ya. Por ejemplo, que las características adquiridas en vida se heredan. No hay ninguna evidencia a favor de ello, al contrario, todas en contra. Un ejemplo muy conocido es el de las palomas, ¿no? Las palomas, cuando se cruzan artificialmente, cuando se domestican para que salgan de distintos colores y qué sé yo, en las ciudades, cuando esas palomas se escapan y se van a la calle, a la larga tienden a revertir a su raza, a su variedad, porque no llegan a ser una especie diferente, ¿no? A su variedad original, ¿no? Hay una tendencia a la reversión ancestral. Entonces, pues las calles se llenan pues de las palomas bravías, grises, ¿no? Si es que las características adquiridas se estuvieran heredando, entonces las palomas tendrían que salir saliendo pues de colorinches todo el tiempo. Jesús Monsterín, en su libro Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia, plantea: usamos teorías para explicar, predecir y retrodecir, sistematizar nuestros conocimientos, construir modelos simples de la realidad complicada que nos rodea y resolver problemas. El mismo Monsterín, en su libro Filosofía y Ciencia, un continuo, menciona: con las teorías formamos una especie de redes y las lanzamos a la realidad. Por su parte, la realidad las acaba rompiendo por un lado y aceptando por otro. No podemos, sin embargo, estar seguros de que las redes que hemos construido y la realidad ha aceptado provisionalmente son correctas, pero sí que le sientan mejor que las que rechaza. Ok, de manera que vamos a hacer un recuento de las redes que se han lanzado a la realidad y que la realidad todavía no ha destrozado por ninguna parte. En primer lugar, la paleontología ha permitido observar la secuencia del registro fósil que indica que las especies no han sido siempre estables, sino que varían en su fenotipo. Por ejemplo, los caballos. Los caballos antiguos tenían 4 dedos en las patas delanteras y 3 dedos en las patas traseras. Los caballos actuales tienen un dedo tanto en las patas traseras como en las delanteras. La embriología ha demostrado que en etapas tempranas del desarrollo embrionario no hay diferencias entre los embriones de los peces, las aves y los mamíferos, lo cual lógicamente pues sugiere que hay un vínculo de parentesco entre las especies. La biogeografía demuestra cómo las especies van variando según se va avanzando en un continente o lecho marino, según los diversos espacios. Porque las especies no solamente se sustituyen a lo largo del tiempo, sino también del espacio. Un caso muy conocido es el de los ñandúes, ¿no? Que Darwin vio en Sudamérica, que conforme se acercaba al sur, habían 2 tipos de ñandúes, ¿no? Los que vivían
en las pampas argentinas y los que estaban más al sur. Unos eran los comunes y los otros los petizos. La anatomía comparada, esto es una evidencia que no hace más que, falta más que ver para saber que es así, ha puesto énfasis en las semejanzas que hay entre los chimpancés y los humanos. Más adelante la genética, cuando desarrolló la tecnología, valiéndose de esta intuición pues, de la anatomía comparada, analizó los genes de los chimpancés y de los humanos y concluyó que se comparten el 98% de los genes. Actualmente se está conjeturando que las diferencias entre humanos y chimpancés no se deben a ese 2% que nos diferencia, sino al momento del desarrollo embriológico en el que se activan o desactivan los genes que compartimos también, por supuesto. Y la sistemática permite establecer árboles de evolución, ¿no?, que después se van comprobando con los datos nuevos, ¿no? Por ejemplo, de esta especie salen estas 3 especies, estas 2 se extinguen y de esta sale esta otra. Para acabar, un dato curioso. En 1996, el Papa de Roma, en funciones, a la sazón Juan Pablo II, dijo que la evolución era más que una hipótesis. Muchas gracias y hasta el programa viniente.